No, que estoy en la sala por si necesito dejarme de anfitriona. Sí, hijita, ¿cómo me conoces? Estoy más preocupado por Alfredo, porque Me este hace fre- niño está, creo, como tú dices, está loquito. Está loquito del amor. Sí, no se ¿Ah? preocupe. No se ¿Aló? preocupe, yo me quedo. ¿Me escucha? Ya, hijita, ya. Entonces te dejo. Sí, doctor, no hay problema. Ya, hija, ya, y voy. Sí, sí, te escucho. Voy a dejarte y de ahí entro al otro chat, ¿ya? Ok, Gracias. doctor. Hasta luego. Ya, hijita, ya, gracias. Chao, chao.
Lucy, pues tráeme una servilletita. Doctor Donaire, buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Eres tú, ¿no? Sí, doctor, soy yo. Qué gusto escucharte. Sí, doc, ya los chicos están ingresando. Sí, así veo. ¿Cómo les ha ido en el examen? Doc, estuvo bien feo el examen. ¿Así? Sí, Caramba, qué lástima Doctor, que el no, examen no. vino muy feo, horrible. Estuvo horrible, de verdad. horrible. Ah, ya. Qué Peor que pena. el de la rotación anterior. Pero peor que el de la ¿Así, rotación no? anterior, sí. Vino puro, bueno, embrio, fisio y vinieron unas maniobras así con nombres propios que nunca habíamos visto, creo. Que nunca hemos visto en la práctica. Está bien feo, doctor. Caramba, qué lástima, chicos, qué lástima. Lamentablemente no tengo ninguna injerencia en la confección del examen, ¿no? Así que lamentablemente no había forma de corregir eso. Eh, Vamos a ver cómo saldrán las notas, pues. Pero no ha habido preguntas repetidas, por lo menos. No, No, esta vez no. al menos sí estaba como completo, pero de verdad el examen ha estado bien rebuscado y con maniobras, o sea, con nombres, ha estado bien, bien, bien rebuscado, como que para estudiar de no sé de dónde, pero Sí. Habían cosas que no estaban en la clase, creo que eran del Williams. Mm, sí, es probable, Sí, porque doc. eso escuché, ¿no? Que las preguntas tenían que sacarse de los libros de texto. Entonces yo dije, deberían sacarse de la clase y de los libros de texto, pero no pues solamente de los libros, ¿no? Mm. El examen, no sé, no, pero lamentablemente hay cosas que están fuera del control, ¿no? De sus profesores más directos, ¿no? Que como ser yo, en fin, el doctor Martina. ah, pero bueno, recién es su primer examen, ¿no? Vamos a ver. ¿Les hicieron retroalimentación? Todavía no, doctor. Todavía ni siquiera nos han pasado las claves. Ya le hablé Ah, al doctor Cabrera, espero que pronto me responda. ya, Yo no ya, creo que hoy día, pero mañana seguro. seguro, seguro. Sí, yo estuve en un velorio de un amigo muy querido, que es mi amigo desde la infancia, desde el colegio, ¿no? Estamos juntos en el colegio, hemos estado juntos en la facultad, en fin, muchos años. Y se murió así en menos de una semana. Ah, lo lamento mucho, doctor. Sí, Sí, sí. me da mucha pena. Y pensar que hace 15 días estuvo en España, con sus nietos, en fin, celebrando ahí, no sé, un acontecimiento del nieto, creo que era su primera comunión o algo de eso. Y llegó acá y a los pocos días se puso mal. Ya son las 8, ustedes me dicen, porque tengo Sí, varios 8. Sí. Ah, sí, ya son las 8, ¿no? ¿Podemos sí, comenzar? sí, creo que podemos comenzar, sí. ¿Tienen otra clase? Sí, a las 9 con la doctora Pinto. Ah, ya, con Nelly, ya, qué gusto. Sí, muy buena profesora, la doctora Nelly. Sí, explica súper bien, doctor. Bien, espero que me entiendan. Esta clase no es muy larga. Yo creo que es un tema interesante, ¿no? Es un tema interesante que de alguna manera, se ha visto casi exponencialmente aumentado desde que existen las técnicas ¿no? de concepción asistidas, ¿no? Las técnicas de concepción asistidas, o sea, las inducciones de ovulación, todo esto, ¿no? Han dado pie a estos embarazos múltiples. ¿No? Le quiero mostrar una foto. Bien, buenas noches con todos. Les voy a hablar de un tema que se ha vuelto relativamente frecuente, ¿no? Antes era una rareza los mellizos, trillizos, etcétera.
Pero de un tiempo a esta parte, con las técnicas de reproducción asistida, ha aumentado enormemente, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva, como ustedes han podido probablemente observar cuando hacían pediatría. Esa foto que ven ustedes, algo borrosa, lamentablemente no he podido conseguir algo mejor, es de una gestación espontánea. Imagínense, hace casi 75 años, justo mañana, estas cuatrillizas cumplirían 75 años. Ahora, de las cuatro, no sé si alguna está viendo. Sé que María Elena, que me parece que es la del extremo derecho, ¿no? Viéndolas así de frente, ella ha fallecido, pero las otras tres creo que todavía están vivas. Ellas nacieron de una gestación y tuvieron un nacimiento espontáneo ahí en su caserío, ¿no? Que es un distrito cerca a Trujillo. Imagínense, en 1950. eh, y son las famosas cuatrillizas de Paiján, que antes era pues una rareza total, ¿no? En esa época. En esa época y antes, ¿no? Generalmente cuando eran embarazos múltiples, siempre había fallecimiento de por medio, ¿no? Era muy difícil, entre comillas, que logren un desarrollo y puedan vivir, ¿no? Pero aquí ustedes las ven, a las cuatrillizas famosas de Paiján, ¿no? Actualmente hay, por supuesto, brazos múltiples hasta de 6, 7, en fin, 8, ¿no? A veces salen en publicaciones, pero son pues producto de inducciones de ovulación. Bien, vamos a ver algunos datos estadísticos, ¿no? Eh, Esto es bonito esta foto, ¿no? Porque ven aquí la mamá muy contenta con sus mellizos. Ella ya sabe que van a ser hombrecitos y ha puesto acá dos ositos, ¿no? Muy bonita esta lámina, por eso es que se las he puesto. Eh, los mellizos para entrar en el útero se tienen que acomodar, ¿no? Y con mucha frecuencia están uno encefálica y el otro en podálica. Rara vez los dos están encefálica. Bien, eh, siempre el útero humano, eso es importante que se acuerden, el útero humano, perdón, estoy con una garraspera que no se me quita hace un mes. El útero humano está hecho solamente para un individuo nada más. No está hecho para dos, ni para tres, ni para cuatro, ¿no? Y por ese motivo es que cuando son embarazos gemelares, ¿no? Evidentemente nacen antes del término, ¿no? Y cuanto más sea el número de los múltiples, menos va a durar el embarazo. Como dice acá, se asocia con una alta tasa de complicaciones, no solo fetales y neonatales, sino también maternas, por lo mismo que el útero está sobredistendido. Y en ellos se encuentra pues una alta tasa de mortalidad perinatal. Y con todo lo que conlleva esto, ¿no? Muchas parejas que ansiosas desean tener hijos y lamentablemente los hijos se pierden a veces en el camino, ¿no? O sea, hay consecuencias de tipo emocional, social y financiero porque las unidades de cuidados intensivos neonatales son pues igual que cualquier unidad de cuidados intensivos sumamente caras, ¿no? La incidencia en nuestro país no está muy clara, no hay una estadísticas fidedignas, pero en Estados Unidos es de 3%. Sin embargo, como ya les dije al comienzo, a partir del año 80 del siglo pasado, o sea, ¿no? La incidencia ha aumentado gracias al uso pues, más frecuente de tecnologías de reproducción asistida, ¿no? Y la presencia o el uso también de fármacos inductores de ovulación. Generalmente cuando inducen no solo inducen un óvulo, sino inducen dos, tres óvulos, ¿no? La edad materna avanzada y retraso en la maternidad parece que son factores que contribuyen a los embarazos gemelares. Por otro lado, conforme se aumenta la edad de la mujer, la hormona folículo estimulante
¿no? Se eleva, es un poco mayor y eso provoca un mayor estímulo ovárico y una mayor ovulación, ¿no? También hay cierta predisposición cuando por el lado materno de la mujer hay antecedentes de embarazos múltiples, ¿no? Parece que es más frecuente en la raza morena, ¿no? En la raza negra, y en las mujeres se dice, ¿no? Que no tiene una explicación clara, que están bien nutridas, porque durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de los países de Europa prácticamente casi no había embarazos gemelares, ¿no? Durante la Segunda Guerra y después de la Segunda Guerra, porque hubo serios problemas, pues, de nutrición, de alimentación, porque hubo una destrucción total del aparato económico de Alemania, de Francia, Italia, en fin, Austria, Polonia, Rusia misma. Eso, por eso dicen que la buena nutrición puede dar lugar a embarazos gemelares, pero la desnutrición no, ¿no? Y esto se demostró en los países que que estuvieron incluidos en el conflicto en la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país ha aumentado, parece, un poco la frecuencia, ¿no? O la incidencia de embarazos múltiples y también algo que ya se sabe que se presenta, ¿no? Y siempre hay que estar atentos a ese hecho cuando se asocian a preeclampsia, ¿no? Em, ¿Qué tipos de embarazos múltiples, qué tipos de gemelos hay, ¿no? Prácticamente son de dos tipos, o disigóticos o monocigóticos. Disigóticos son los típicos mellizos que ustedes habrán visto que lo único en común que tienen es que tienen la misma edad, ¿no? Pero son diferentes en, qué sé yo, en carácter, en color de ojos, como si fueran hermanos nada más, no hay ninguna semejanza, no son idénticos. Esos son los eh, resultados de dos óvulos, ¿no? Dos óvulos que se han convertido después en huevos y separados se han formado. Felizmente, ellos son los que tienen mejor pronóstico y constituyen 2/3 de todos los embarazos que espontáneamente, ¿no? Son múltiples. Si hacemos una descripción del 100% de embarazos gemelares, la mayoría, ¿no? De los embarazos gemelares, felizmente, ¿no? Incluyendo los que se consiguen con técnicas de reproducción asistida, son gemelos disigóticos, o sea, son dos huevos, ¿no? Y generalmente en estos casos son dicoriónicos, o sea que tienen dos placentas y dos bolsas separadas. A veces tienen una sola placenta, ¿no? Pero generalmente están separadas, como vamos a ver. En cambio, los gemelos monocigóticos, este tipo de gemelos, sí, que tienen origen en un solo huevo fertilizado, son los que dan origen, pues, a los llamados gemelos idénticos, ¿no? Que se parecen en todo. Eh, y, eh, pero al mismo tiempo son más propensos a una serie de problemas y patologías, como vamos a ver después. Constituyen 1/3 nomás de los embarazos espontáneos, ¿no? Y en el momento de la división, ¿no? Se determina cómo va a ser la placenta, si va a ser una o dos, y cómo van a ser las bolsas, si va a ser una sola bolsa amniótica o dos bolsas amnióticas. Todo esto se determina en el momento de la división, como vamos a ver luego, ¿no? Eh, este tipo de gemelos pues, pueden ser dicoriónicos o diamióticos. Vale decir, cada gemelo debe tener una placenta y una bolsa. O pueden ser de una sola placenta grande y dos bolsas, ¿no? O, felizmente, los menos son los que una sola placenta y una sola bolsa, o sea, los monocoriónicos y monoamióticos. Y en este caso, ¿no? Cuando son monoclonales y monoamióticos hay varias patologías que también vamos a ver dentro de poco, en un momento, ¿no? O pueden ser los casos de los llamados siameses, los que están unidos por diferentes partes del cuerpo, ¿no? Cabeza, tórax, abdomen, sacro, etc. Este mecanismo, esto que le voy a presentar a continuación, son los mecanismos de la gemelación monocigótica. Acuérdate, un solo huevo, ¿no? Que se ha dividido.
dependiendo del tiempo en que se dividan después de la fecundación, van a dar lugar a diferentes modalidades, tanto de placentación, o sea, como están las placentas o las bolsas amnióticas, ¿no? Cuando la división es frecuente, ¿no? Es muy rápida, digamos, horas después de la fecundación, entonces, quizá son los casos que va a haber menos problemas, como vamos a ver después, como ven en este esquema que está en el lado izquierdo, ¿no? Al final, las cavidades coriónicas y las cavidades amnióticas van a dar lugar a estas variedades, ¿no? Como una sola placenta, aquí en este caso, con dos bolsas semióticas y cada quien con su placenta, cada feto con su placenta, su cordón, su placenta. En este caso, una sola placenta grande, pero cada feto tiene su bolsa semiótica, ¿no? En este caso, también es parecido al anterior, ¿no? Aquí es monocoriónico y diamiótico. Y en este caso es solamente una placenta y un amnios, ¿no? En este tipo de gemelos hay muchas patologías, se presentan muchos problemas. Y finalmente cuando la gemelación, o sea, la división es más tardía, mayor de 13 días, una de las teorías es que debido a esta tardanza es que se producen estos casos de estos fetos, pues, que se llaman siameses, ¿no? Se les conoce como siameses debido a que hubo unos gemelos que se llamaban eh, Ten y Siam, pero creo, Ten y Siam, que eran de Tailandia, eran de la actual Tailandia, en esa época antes se llamaba Siam, y de ahí viene el nombre pues de siameses, ¿no? Estuvieron unidos por el abdomen como lo que figura acá en este dibujo. Bien, vamos a continuar, pero voy explicando caso por caso, ¿no? Les decía que cuando la división, ¿no? En todo estamos hablando ahora de la generación monocigótica, o sea, un solo huevo fecundado. Cuando la división es relativamente precoz, digamos, ¿no? Entre los 0 y 4 días después de la fecundación, el producto de la concepción se puede dividir, ¿no? Se puede dividir en dos, creando dos coriones y dos amnios, como es este caso que ustedes pueden ver acá, o un solo corio y dos bolsas amnióticas, ¿no? Las placentas están separadas como acá o fusionadas como aquí en el lado derecho. Estos son los gemelos dicoriónicos diamnióticos. Cuando la división ocurre entre los 4 y 8 días, ¿no? Se ha formado un blastocisto con dos embrioplastos, como ven acá, los embrioplastos, que forman cada uno su propio amnios, ¿no? En este caso son monocoriónicos, una sola placenta, y diamnióticos, ¿no? Cuando la división se produce después de los 8 días, entre los 8 y 12 días, el amnios, ¿no? Se forma arriba del disco germinativo, se ve acá, ¿no? Y se generan dos embriones que tienen una sola placenta, o sea, son monocoriónicos y una sola bolsa, monoamnióticos, ¿no? Cuando es entre los 8 y 12 días. Hasta acá se puede decir que estos gemelos pueden ir bien, pero cuando es después de los 12 días, ¿no? Como se ve en este esquema, sea mayor a 13 días, a veces se producen divisiones incompletas del embrión, lo que da lugar a estos fenómenos, ¿no? A los llamados gemelos siameses, que son pues monocoriónicos y monoamnióticos, ¿no? En esta ecografía, ¿no? Se ve gemelos siameses, ¿no? Que están unidos tenían dos cabezas, una acá, la otra acá, están unidos por el tórax, ¿no? Y el abdomen. Bien, el diagnóstico, la sospecha, evidentemente actualmente con la ecografía ayuda muchísimo a hacer diagnósticos a veces muy tempranos de este tipo de gemelos, ¿no? Y además, por supuesto, desde el comienzo ya se nota, desde el comienzo del embarazo, ustedes hacen un tacto a una gestante y en la que ella está segura de cuándo ha sido su última menstruación normal,
¿no? Le hacen un tacto porque viene generalmente manifestando dolor pélvico, tiene dolor y tiene pues muchas náuseas, ¿no? Justamente los casos en que tienen muchas náuseas y vómitos, o sea, una hiperemesis a veces que puede ser severa, muy severa, que requiere hospitalización y manejo a veces un poco difícil, pero si ustedes examinan a esta paciente, a veces sin necesidad de hacer ecografía, uno puede darse cuenta de que está frente a un probable embarazo gemelar, que después, ¿no? Después se comprueba con una ecografía, ¿no? Esa es la sospecha clínica, que se basa, como menciono aquí en el primer párrafo, a la discordancia, pues, ¿no? A la no compatibilidad entre la altura uterina y la menorrea más la hiperemesis que se debe pues a la corionicidad, ¿no? La sospecha es cuando el útero es mucho más grande que lo que se espera para esa edad gestacional. De estos casos y los gemelos en general, ¿no? Solo el 50%, o sea, la mitad de los que se detectan en un primer trimestre terminan, ¿no? Como gemelos viables. El otro 50% tiene diferentes tipos de patologías, ¿no? A veces uno de los fetos muere y se reabsorbe el otro, ¿no? Y a veces se descubren tumores raros en una paciente que por algún motivo se le hace una laparotomía, se descubre ahí un tumor medio raro y que resulta que ha sido un gemelo que en algún momento, ¿no? Al morirse se ha ido reabsorbiendo, digamos, es lo que se conoce como el síndrome del gemelo evanescente, ¿no? Como que se hubiera desaparecido. La corionicidad, o sea, la presencia de la placenta, si es una o dos placentas, en fin, se determina ecográficamente a las 9 a 10 semanas, o sea, los 2 meses y medio. Como ya les expliqué, la mortalidad gemelar está más asociada a la gestación monocigótica que a la disigótica, ¿no? Aquí en esta fotografía de una ecografía también se observa gemelos dicoriónicos, diamióticos, apenas a las 6 semanas, ¿no? Pueden ver acá el corión, ¿no? Y uno de los saquitos vitelinos que se ve acá de uno de los fetos, ¿no? O sea, en este caso sería monocoriónica biamiótica, ¿no? Acá se ve mejor, que se ve uno de los gemelos, el otro, y aquí como una línea, a veces muy difícil de ver, es la división de los amnios, o sea, son un solo corión, pero dos amnios, ¿no? Uno que está acá y el otro que está a partir de aquí a acá, ¿no? Es bien delgadito, por supuesto, por el tiempo apenas que tiene de gestación. Aquí ya se ha producido el nacimiento y se puede ver con más claridad, ¿no? La división membranosa del corio, que está acá en el medio, ¿no? Y los dos amnios, ¿no? O membranas semióticas. En este caso había dos placentas y cada placenta tenía su bolsa amniótica, pero un solo corio. Bueno, con el adelanto que hay en las ecografías y desde que existen, ¿no? Los embarazos gemelares, como son embarazos de alto riesgo, son embarazos que hay que seguirlos ecográficamente para descartar, ¿no? Anomalías en los fetos, no solo para descartar retraso en el crecimiento, alguno de ellos que se llama discordancia en el crecimiento, para calcular el volumen del líquido amniótico y, como dice en el último párrafo, una reducción del 15 al 25% del peso fetal calculado del feto menor en comparación con el mayor, ¿no? Eso se puede calcular en el estudio ecográfico, ¿no? Aquí pueden ver un típico ejemplo de discordancia fetal, o sea, que no hay compatibilidad en el tamaño, el volumen, el peso, en fin, de los gemelos, ¿no? Uno notoriamente, uno muchísimo más grande, mientras que el hermanito es mucho más pequeño, ¿no? Es una discordancia acentuada del crecimiento en gemelos monocoriónicos y diamióticos, probablemente en este caso. ¿Qué pasa con los gemelos? Como ustedes ya lo sospechan y probablemente lo conocen, es muchísimo mayor la morbilidad y la mortalidad. Puede llegar hasta 4 veces más que en un embarazo único, ¿no?
Y justamente el hecho de que ese útero no se pueda distender más da lugar pues a que cuanto más gemelos hay, menos dura el embarazo. Cuanto más gemelos, menos dura. O sea, hay una relación inversa. Y es la prematuridad y el bajo peso al nacer las causas más importantes de moro y mortalidad neonatal en estos mellizos, ¿no? En la madre puede haber todo tipo de complicaciones. Como podrán sospechar, las más graves, ¿no? Son los que se refieren al posparto inmediato, ¿no? Ya sea la hemorragia posparto, se puede haber, fácilmente se producen a veces desprendimientos de placenta, por ejemplo, nace uno, ¿no? Nace uno de los gemelos y el útero se contrae y al contraerse produce desprendimiento de placenta. Hay placentas previas, puede haber, pues, por supuesto, de hecho, hay anemias severas, la preeclampsia es frecuente en los embarazos gemelares, la hiperemesis, prácticamente todos los embarazos gemelares hacen hiperemesis y es un signo de sospecha, ¿no? Hay patologías del primer trimestre como amenazas de aborto, puede haber colestasis intrahepática, enfermedad tromboembólica, hasta hígado graso agudo del embarazo, ¿no? Que es una patología también muy seria y que produce mortalidad no solo del feto, sino de la madre. En cuanto a las complicaciones fetales, pueden estar asociadas al parto propiamente, puede estar asociadas al hecho de que son niños que nacen antes de tiempo o asociadas a la corionicidad. Cuando son monoamnióticos especialmente, puede darse el llamado síndrome de transfusión feto-fetal. Puede dar lugar también a existir restricción de los crecimientos de algunos de ellos, especialmente muy notorios, puede morir alguno de ellos, o pueden estar enredados su cordones umbilical pueden estar enredados. Todo esto en los casos, ¿no? En donde la división es tardía, especialmente en los casos como son pues los gemelos monocoriónicos y monoamnióticos. ¿Cómo debemos manejar a la madre, ¿no? Cuando tiene un embarazo gemelar? Es un manejo bastante difícil que con frecuencia da lugar a hospitalizaciones para el tratamiento, por ejemplo, de la hiperemesis gravídica. Hay desnutrición, hay anemia, hay pues fatiga tremenda por parte de la madre, en fin, se siente mal porque piensa que sus bebés no van a llegar a buen término, etcétera, etcétera, que no dejan de tener razón en eso, pero estamos nosotros ahí para apoyarlas en todo sentido, ¿no? Y son mujeres que probablemente se les va a tener que estar hospitalizando constantemente a lo largo del desarrollo de su gestación, ¿no? Debemos hacer lo posible, aunque es difícil, ¿no? Darles aporte de hierro, de ácido fólico, en una buena cantidad, pero si damos mucho fierro, acuérdense que eso produce estreñimiento, el estreñimiento las agobia, que hacen pues problemas de tipo hemorroidal, varices, en fin, una serie de patologías en la madre, ¿no es cierto? El llamado síndrome de transfusión feto-fetal generalmente se da en gestaciones donde hay una sola bolsa embriótica, ¿no? Y se produce a causa de anastomosis diferentes entre los fetos, ¿no? Anastomosis pueden ser arteriovenosas, arterioarteriales, venovenosas, etcétera, como vamos a ver también, donde uno de los gemelos, digamos, prácticamente no se desarrolla, eh, vive en un ambiente de oligohidramnios, ¿no? Mientras que el otro más bien crece más, ¿no? Tiene mucha diuresis, pero puede hacer polieritrocitemia, puede hacer insuficiencia cardíaca, o sea, son casos graves que a veces requieren, felizmente ahora se puede hacer tratamientos como también les voy a mostrar algunas fotos sobre eso, ¿no? Puede haber anomalías de otro tipo, como la ausencia de la arteria umbilical, puede haber agenesia renal, etcétera, etcétera. En estos esquemas, ¿no? Se pueden observar cómo, por ejemplo, hay dos fetos donde uno es notoriamente más grande que el otro, ¿no? Que es el feto donante y este es el feto receptor, ¿no?
fetorreceptor, como ven ustedes, su bolsa amniótica está llena de líquido, mientras el feto donante, ¿no? Prácticamente no tiene líquido amniótico, y por esa razón pues, su vejiga está vacía, ¿no? Crece mucho menos, eh, mientras que el gemelo receptor, por el contrario, crece muchísimo más, pero puede tener problemas en el corazón, en fin, en la vejiga, etcétera, ¿no? Ese es el famoso síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, aquí el tratamiento es cortar, ¿no? La comunicación venosa o veno-venosa o veno-arterial, cualquier eh, posibilidad de comunicación anormal que se dé, para solucionar este problema, ¿no? Como ven en este dibujo también, hay diferentes tipos de conexiones, en este caso es arterio-arterial, arterio-venosa y veno-venosa, ¿no? Esta es una sola placenta y el feto dador, ¿no? Es más pequeño, todo lo que recibe lo entrega al hermano y el hermano sí crece, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esta circulación compartida da lugar pues a estos crecimientos totalmente anómalos. Esta es una foto de un tratamiento que ya se hace aquí en el Perú, es más, en Huancayo me parece que se hizo el primer tratamiento de gemelos que tenían este síndrome, ¿no? En Huancayo, lo cual es muy interesante, muy importante, que no solo en Lima se puede hacer, sino se comenzó a hacer en el Perú, en Huancayo, ¿no? Aquí ven ustedes una foto donde se observa que mediante un fetoscopio y usando láser, ¿no? Tecnología de láser, se cauteriza prácticamente las comunicaciones vasculares entre los fetos, ¿no? Mediante esto se logra pues que la circulación o la recepción de sangre sea más o menos equivalente y los dos fetos puedan desarrollarse en forma adecuada, ¿no? Lógicamente el seguimiento en estos casos es más prolijo, requieren largas hospitalizaciones, ecografías constantes, etcétera. Pero ya en nuestro país cabe esa posibilidad. A veces ocurre en muchas gestaciones que uno de los fetos se pierde, ¿no? Se muere antes del parto o a veces durante el mismo parto. Por ejemplo, ya les he explicado que nace un bebé y mientras uno espera el nacimiento del segundo, el útero se contrae y puede producir un desprendimiento de placenta que da lugar a que el segundo feto, ¿no? Nazca totalmente deprimido o a veces hasta muerto, ¿no? Ocurre espero que cada vez menos en nuestro país, ocurre generalmente en mujeres que no se han controlado su embarazo y que no acuden pues a los hospitales, ¿no? Pero cuando el diagnóstico es precoz y se hace un seguimiento adecuado, entonces estas pacientes son, ¿no? derivadas a centros muy especializados que cuenten pues con unidades de cuidado intensivo neonatal, en fin, bancos de sangre, etcétera, donde el manejo de estos casos nos lleve a un feliz término, ¿no? En los casos, cuando son monoamnióticos, o sea, hay una sola bolsa, existe también el riesgo de que los cordones se entrelacen, ¿no? O sea, que prácticamente sean a veces como nudos, y eso provoca la muerte de algunos de los fetos o de ambos. Cuando se pretende hacer, al diagnosticarse, digamos, en un embarazo gemelar que uno de los fetos está muerto, parece que no es, según los autores los que he consultado, ¿no? No hay mayor beneficio en desesperarse y sacar al otro feto, generalmente por cesárea, ¿no? Actualmente es raro una mujer que tiene un embarazo gemelar, que se le dé chance de parto normal, ¿no? Generalmente el chance de parto normal se da en los casos de mujeres que no han sido controladas y llega el momento del parto y ahí se descubre que no solo tienen uno, sino dos fetos, a veces hasta tres, ¿no? Yo cuando era residente me acuerdo mucho que llegó, mandaron una mujer desde Huacho, ¿no? Y nosotros la recibimos ahí en el hospital para que atiendan el parto del segundo gemelar.
Bueno, pues salió el segundo gemelar y había otro más, ¿no? Que fue una sorpresa para todos, comenzando por la madre, ¿no? O sea, no eran dos, sino eran tres. Muy bien. Este tipo de maniobras, ¿no? Que actualmente muy poco se hacen o casi nunca ya se hacen, es lo que se llama la versión externa, ¿no? Lo que está arriba, que mediante guía ecográfica se trata en estos casos del feto, ¿no? De ponerlo en cefálica, ¿no? Y en la parte inferior es una maniobra que en realidad hasta la fecha no ha sido vetada, pero que se llama versión y gran extracción podálica. O sea, se llama versión porque muchas veces los fetos están en oblicua o están a veces en transverso. Entonces, uno introduce la mano, identifica el llamado pie bueno, ¿no? Es el pie que está más, más bien es posterior hacia atrás, el pie bueno, y lo comienza a jalar, ¿no? Esto en el dibujo parece muy fácil, pero en la práctica es bien difícil diferenciar si lo que uno está agarrando es el pie o es la mano, ¿no? Se lo digo por experiencia propia. Es bien difícil diagnosticar así al tacto si lo que estamos agarrando es el pie o la mano, ¿no? Entonces, hay que hacer una serie de maniobras y todo el tiempo que uno se demore en la atención de este tipo de partos repercute pues en su Apgar, ¿no? Son niños que nacen a veces con depresiones severas, ¿no? Porque se demora bastante. Todo este procedimiento no se puede hacer con rapidez porque uno en vez eh, de dar lugar a un parto, digamos, en condiciones adecuadas, a veces se puede meter la pata, ¿no? Cuando llega una paciente en expulsivo con un brazo gemelar, a veces ya no da tiempo para hacer cesáreas, ¿no? Como dice acá, el tratamiento está determinado por la presentación de los gemelos y la experiencia de los médicos que asistan al parto. Cada vez la experiencia es menor porque cuando se diagnostica un embarazo gemelar ya se programa para cesárea. Bien, eso era lo que tenía para ustedes. Es un resumen que he tratado de hacerles lo más simple posible porque la bibliografía que hay al respecto, la poca experiencia que hay en nuestro país de este tema, no requiere mucho, pero si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto podríamos conversar. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, Mencionó que en las complicaciones también puede haber DPP. sí, sí, sí. ¿Cómo sería eso? Justamente la DPP se produce, por ejemplo, es un embarazo gemelar en una paciente que llega en expulsivo, ¿no? Esto lo he visto, yo no me ha pasado personalmente, pero lo he visto de forma muy cercana. Entonces, bueno, se da lugar al primer feto, está encefálica, dice, formidable, está encefálica, que ya nace, ¿no? Como son relativamente pequeños, ¿no? Nace el primero, se le atiende, se liga el cordón, etcétera, y mientras uno espera el segundo, se produce un desprendimiento. ¿Por qué? Porque el útero se contrae. Acuérdate que una de las bolsas amnióticas ya se ha roto, entonces el líquido ha disminuido notoriamente y la otra, el otro gemelo a veces está en su bolsa, que también se puede romper y en ese momento, ¿no? Al contraerse el útero, se desprende la placenta, ¿no? Se desprende la placenta y eso pues produce un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Y lógicamente eso significa una hipoxia aguda del feto que está ahí adentro. Entonces, muchas veces, por más esfuerzo que uno haga, el feto sale con unas depresiones severas o a veces ya hasta orbitado, ¿no? Porque uno siempre espera el segundo parto espontáneamente. En ese momento uno no puede estar estimulando ni nada de eso, ¿no? Por supuesto que la paciente está monitorizada, está con suero, etcétera, y eso es lo que produce el desprendimiento. A veces también el desprendimiento se da porque durante el desarrollo del embarazo se asocia a preeclampsia. Acuérdense que la preeclampsia, o no sé si les habrán enseñado todavía preeclampsia, bueno, la preeclampsia está asociada con bastante frecuencia a los embarazos gemelares. Entonces, un embarazo gemelar más periclancia tiene mucha predisposición a hacer desprendimiento de placenta como parte de la hipertensión arterial y los otros fenómenos que se producen en la preeclampsia, ¿no?
Ese también es otro mecanismo de desprendimiento del placenta. Ok, gracias, doctor. ¿De qué? No, con todo gusto, chicos. ¿Tienen alguna otra clase ahora? Sí, doctor, tenemos una teoría con la doctora Pinto. Con la Ah, doctora sí, Nicolás. con la doctora Nelly, sí, 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 sí. no sé Bueno, si ya está en sala, pero le puedo avisar. pueden dormir o que le avisa pues a la doctora Estoy Nelly. aquí. Ya está la Ah, doctora, creo. ya. Hola, Qué doctor. gusto. Qué gusto, ¿Cómo doctora está? Nelly. Sí, sí, ¿Me ha aquí extrañado hoy día? los he adormecido a los chicos. Estuve en un velorio de un colega, Ah, que ya. en menos de 5 días se nos fue un compañero mío de promoción, muy amigo, muy querido. Muy Ay, doloroso qué fue todo pena. esto. Muy doloroso, horrible, horrible. Ay, Dios santo. Bueno, le Ya dejo para a el los otro examen nos chicos. vemos. Le dejo a los chicos. Sí, sí, espero que el otro examen sí voy de todas maneras. Ya, maestra. Ya, Muy maestro. bien, Pues, se buenas quedan en muy noches. Cuídese. buenas noches, doctora. Chicos, se quedan en muy buenas manos con la doctora Nélida Pinto. Muy bien, que Gracias, le vaya doctor. bien. Que le vaya Hasta bien. luego, Buenas noches. doctorcito. Cuídese. Ya. A ver, chicos, vamos a continuar después de esta hermosa clase de embarazo gemelar, que es importante. Ahora vamos a ver dos entidades importantes en obstetricia: amenaza de parto pretérmino y embarazo prolongado. Dos cosas que van a ver ustedes muchísimo en el transcurso de sus prácticas y cuando están pasando en todos los hospitales en el área de obstetricia. Entonces vamos a hablar sobre las definiciones, la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, los exámenes auxiliares, donde es importante la ecografía que iban a ver en la amenaza de parto pretérmino, el manejo y también la prevención. Ya. Vamos a empezar entonces. A ver. El embarazo de parto y el parto tienen un impacto enorme en la salud física, mental, emocional y socioeconómica de las mujeres y sus familias. Eso lo estamos entendiendo ahora que estamos practicando y sabiendo todo lo que es obstetricia. Entonces, mejorar el bienestar de las mamás, los lactantes y los niños es un objetivo importante de toda salud pública de un país, especialmente un país como el nuestro, que es un país en vías de desarrollo. El parto pretérmino es el problema clínico patológico más importante que enfrenta la reproducción contemporánea. Se ha constituido en un verdadero reto para la medicina moderna, obstétrica, pediátrica y medicina perinatal, porque el parto pretérmino significa movilización de muchos recursos. No solo el recurso humano especializado y capacitado que tiene que ser el ginecólogo, el médico fetal, el neonatólogo, también interviene el cirujano pediatra, interviene el personal de enfermería especializado en UCI, interviene el endocrinólogo, el gastroenterólogo pediátrico. Ese es un equipo multidisciplinario que tiene un costo. Y lo otro es las UCI neonatales. Las UCI neonatales tienen mucho costo en países como el nuestro. Entonces, significa un verdadero problema de salud pública afrontar un parto pretérmino. Vamos a las definiciones. ¿A qué llamamos amenaza? ¿Se acuerdan que había una amenaza de aborto? Ahora hay una amenaza de parto pretérmino o de parto prematuro. ¿Cómo se le define? Como la presencia de contracciones uterinas con frecuencia de 1 en 10 minutos, de 30 segundos de duración, por un lapso no menor de 60 minutos. El borramiento o la incorporación cervical al 50% o menos, y la dilatación igual o menor de 3. Si es de 3 hacia adelante, ya estamos frente al parto en sí. Esto es amenaza. Es unas contracciones que no son tan fuertes, que no son tan frecuentes, y el borramiento apenas alcanza el 50%. ¿Cuándo se dice que hay una amenaza de parto prematuro? Cuando está entre las 22 y 36,6, ¿no? 36 semanas y 6 días, porque si es 37 ya está término, y si es menos de 22 es aborto. Muy bien, seguimos.
Y el parto en sí, el parto pretérmino, es cualquier parto que ocurre antes de las 37 semanas, o sea, menos de 259 días. Y el trabajo de parto pretérmino, trabajo, es la presencia ya de dinámica y modificación cervical más de 3 a más centímetros. ¿Se dan cuenta? Y ya tiene una incorporación, o sea, un acortamiento del cervix mayor del 50%. Muy bien. También tenemos que definir y aprender a qué se le llama prematuro extremo. El prematuro extremo es el recién nacido prematuro cuyo parto se produce antes de las 28 semanas de gestación y representa el 5% de los partos pretérminos. El prematuro grave es el que nace entre las 28 y 31,6 semanas de gestación y representa el 15% de los partos pretérminos. El prematuro moderado es el que nace entre las 32, ya más grandecito, y 33,6 antes de las 34, prematuro moderado. Y el leve es de las 34 a 36,6. Entonces, lo que nosotros no queremos es que las gestantes tengan partos prematuros extremos, que es muy, pero muy pequeño, antes de las 28, o prematuros graves. Todavía con un bebé de 32 a 33 ya está casi madurando su pulmón, y si es de 34 a 36, mucho más. Entonces, los más graves son prematuro extremo y prematuro grave. Muy bien. ¿Cuál es la epidemiología? La principal causa de mortalidad perinatal es el parto prematuro. Es el responsable del 75% de muertes perinatales y 50% de anormalidades neurológicas. Fíjense, se daña el cerebro del bebé. La frecuencia en el mundo permanece constante, de 5 a 10 del total de partos. De este total de partos pretérminos, 70% son espontáneos, 45% son partos prematuros en sí y 25% asociados a ruptura prematura de membranas. O sea, se rompió la fuente, se rompió las membranas, expulsa el líquido y comienzan las contracciones. Pero también hay un 30% iatrogénico. Y los factores de riesgo tienen que ver con las infecciones, con las complicaciones médicas, con las complicaciones obstétricas y con el trauma obstétrico también. En infecciones, la vaginosis bacteriana, la corionitis clínica, por uroplasma, micoplasma, Gardnerella, vectostreptococos, bacteroides y la infección urinaria, que lo he puesto con mayúscula porque es una infección muy común en la gestación, y acuérdense que en la gestación la infección urinaria no tiene síntomas. Entonces nosotros tenemos que estar a la pesquisa de la infección urinaria, la historia clínica, el interrogatorio y los exámenes, que es importantísimo tener un cultivo al inicio y también repetirlo en el tercer trimestre. En complicaciones médicas, la presión alta, diabetes, enfermedades renales, anemia, complican la gestación y puede terminar en un parto prematuro. Y las complicaciones obstétricas por preeclampsia, por RPM, por embarazo múltiple, que acabamos de ver con el doctor Donaire, y las hemorragias, y también cuando hay mucho o poco líquido. Y trauma obstétrico, que puede ser por un accidente, por una caída, o también un trauma porque la paciente esté gestando y de repente sufre una apendicitis y la tienen que operar. Todo eso tiene que ver con los factores de riesgo. ¿Y cuál es la fisiopatología? Los principales mecanismos implicados en la fisiopatología, como estábamos viendo, los factores de riesgo son inflamatorios o infecciosos. Hay también una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Hay una distensión uterina excesiva de repente, o puede haber una hemorragia decidual o placentaria, o causas iatrogénicas o desconocidas. En infecciones dentro de la fisiopatología, tenemos infecciones tipo corionitis, vaginosis, infección urinaria, como hemos visto adelante. La liberación de citoquinas, ¿no? IL-1, IL-6, TNF-alfa. Esta liberación de las citoquinas pueden producir la activación de las prostaglandinas, y si se activan las prostaglandinas producen las contracciones. Cuando se aumentan las metalonoproteínas, hay degradación del colágeno, hay ruptura de las membranas y también se inician las contracciones.
¿Qué pasa con el eje hipotálamo hipófisis adrenal? En el estrés materno o fetal puede haber aumento del cortisol. Y si aumenta el cortisol, va a aumentar la hormona liberadora de la corticotropina placentaria. Y también se van a desencadenar las contracciones, porque se estimulan las prostaglandinas y la oxitocina y viene el parto. También puede ser que la fisiopatología sea que este parto prematuro sea porque es un embarazo múltiple o porque tenga polidrenia, o sea que hay mucha distensión del útero por mucho líquido o porque hay dos, o también puede ser porque tenga muchos miomas, ¿no? Miomas es más grande la cavidad uterina. La distensión mecánica induce las prostaglandinas y cambios en el miometrio y vienen las contracciones. También puede haber una hemorragia residual o placentaria. El sangrado libera trombina y esto estimula las contracciones y las prostaglandinas y vuelta a las contracciones. Y casos iatrogénicas que puede ser por ruptura prematura, procedimientos invasivos o de origen idiopático que no tiene ninguna causa y empiezan las contracciones nada más. Entonces, el eje central de la fisiopatología son factores encadenantes, donde están las infecciones, no se olviden de la infección urinaria, mediadores bioquímicos, las prostaglandinas, citoquinas o citocinas, trombina, y los efectos finales son contracciones, se madura el cuello, o sea, se pone blandito y se abre, y la ruptura de membranas. Entonces, los factores aumentan, hay liberación de los mediadores, hay activación uterina y se produce el parto pretérmino. Muy bien, entonces ya conocemos cómo más o menos se forma. En nuestro diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la historia clínica, los antecedentes y factores de riesgo, de amenaza, ¿cuáles son? Las infecciones, tiene usted descensos, ha tenido infecciones urinarias, ha tenido ardor al orinar, su orina, ¿cómo la ve su orina? Está como turbia y hasta dice, no, sí turbia, hace como espuma, pues allí vamos viendo, ¿no? El cuadro clínico, la evaluación obstétrica y la presencia o no de ruptura prematura de membranas. Y los exámenes, donde cobra mucha importancia la ecografía con la medición de cervix. Así hacemos el diagnóstico. Historia, cuadro clínico, los exámenes. Muy bien. El tacto vaginal que ustedes ya están haciendo con ese de la manito como pistolita, que entra a la vagina muy suavemente para poder tocar, tactar el cuello del útero. El tacto vaginal se hace en forma previa para descartar anomalías de inserción placentaria y explorar la vagina mediante la especuloscopía por la posibilidad de encontrar la bolsa amniótica protuyendo a través del cervix. Ponemos el espéculo y de repente ahí se ve la bolsita con el líquido adentro. Se valora entonces la dilatación, el borramiento que es la incorporación, la posición del cuello, la consistencia y la altura de presentación. Estas características del cuello están dispuestos en una tablita, en un test que se llama Bicho, que valora el cuello uterino clínicamente. Entonces, en esta tablita se da un puntaje a la dilatación, borramiento, posición, consistencia y altura de presentación para que ustedes sepan. La valoración clínica del cuello tiene esta tablita que es importante conocer, que es la valoración de Bishop, donde está la dilatación, borramiento, posición, consistencia y altura de presentación. Esta tablita se usa mucho para ver la posibilidad de un parto vaginal exitoso o cuando nosotros podemos inducir un parto. Pero también acá lo estamos refiriendo para que ustedes sepan las características que tienen el cuello cuando comienza las contracciones y dilatar, ¿ya? No nos vamos a abocar aquí porque mayor de 8 o igual a 8 es un cuello favorable y menor de 4 puntos el cuello es desfavorable. Pero eso es para otra clase. Yo lo que quiero que sepan es que tiene estas características el cuello al hacer el tacto, porque eso es una valoración clínica: dilatación, borramiento, posición, consistencia y altura de presentación. Muy bien. Entonces, este cuello uterino constituye una estructura biomecánica importante para mantener el equilibrio con el cuerpo uterino y dar término cronológico a la gestación, porque comienzan las contracciones, el cuello se abre y sale el bebé. La medida normal promedio de un cuellito normal es 3 a 4 centímetros de longitud. Entonces, si, por ejemplo, un cuello mide 3 centímetros y yo digo se ha incorporado o se está borrando y está al 50%,
¿Cuánto está midiendo? La mitad de 3, o sea, 1.5. ¿Se dan cuenta? Así es como nosotros decimos si está incorporando o no. Se ha incorporado solamente el 20%. Y ustedes van sacando, si mide 3 centímetros, ¿a cuánto está? Entonces, hay predicción de parto prematuro espontáneo por este acortamiento del cuello. El acortamiento del cérvix, el acortamiento, el borramiento, la incorporación, es uno de los principales pasos que conduce al trabajo de parto. Es estable entre las 14 y 28. Y luego de esta edad, la disminución gradual es normal porque ya hay más distensión de la cavidad uterina porque el bebé está más grande. Y miren, así se mide por la ecografía la longitud cervical. Entonces, si uno antes lo medía solamente con el tracto vaginal e imaginariamente uno dice el cuello mide 3 o 3.5 centímetros y yo estoy encontrando un cuello más o menos de 1,5, entonces, ya, está el 50% incorporado. Ahora ya tenemos a la ecografía que nos mide la longitud cervical. ¿Se dan cuenta qué importante? Entonces, esta longitud cervical medida en la ecografía nos da predicción de parto prematuro espontáneo. El acortamiento del cervix es uno de los principales pasos que conducen al trabajo de parto. Es estable, ya hemos dicho, entre 14 y 28 y luego aumenta. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener para hacer una medición del cuello? Vejiga vacía, el orificio cervical interno y externo deben estar visibles, el labio anterior y posterior deben tener el mismo grosor cuando hacemos la ecografía para no tener errores. Si parto pretérmino previo se realiza entre las 18 y 24 y con parto pretérmino de antecedentes se debe de hacer una longitud de medida del cuello desde las 14 o 16 semanas. Y miren, una medición más de 30 milímetros, o sea, más de 3 centímetros, tiene un elevado valor predictivo negativo para parto prematuro. Quiere decir que ese cuellito está cerrado. Excluye entonces el parto pretérmino. En cambio, el punto de corte para discriminar la verdadera de la falsa amenaza de parto pretérmino está en 2.5 centímetros. Una longitud cervical menos de 1.5 indica alta probabilidad de un parto en 48 horas. También puede estar así con esa medida hasta los 7 días y hasta máximo los 14. Un cervix de 2 a 2.5 no siempre implica un parto prematuro, pero no se puede excluir. O sea que es el punto de corte para estar averiguando y haciendo todos los exámenes posibles porque podemos tener una amenaza de parto pretérmino. Pero la alta probabilidad, les estoy comunicando, que es menos de 1.5. O sea, cuando uno tiene 1 centímetro o 1.5, ya, alerta, alta probabilidad de parto, ¿sí? Y así es como se abre, se hace un túnel, por eso le dicen funnel neck, se hace un túnel. Y acá está en la otra parte que todavía está cerradita, y esta es la característica de ese funnel, que significa que se está abriendo el cuello. Entonces, el borramiento cervical evoluciona en dirección cráneo-caudal hasta los orificios cervicales internos y externos que se unen cuando el cuello se va cortando y el canal cervical adopta diferentes formas. Miren, ve, cuando está cerrado, una T. Cuando se está abriendo y haciendo este tunelcito, como una Y, en la ecografía la vamos a ver. Cuando ya está casi tocándose los dos labios, o sea, ya está a punto de abrirse, es una B. Y cuando ya está prácticamente plano, es una U. Quiere decir que acá ya se va a salir, ya está prácticamente dilatadito. Eso se ve en la ecografía. ¿Y así? Mire cómo lo ven. Miren, acá está. Acá todavía se ve como un triangulito, el funnel, acá un poquito más, ya está muy cortito el cuello y acá ya está abierto prácticamente, fíjense, acá está la presentación, ya está casi abierto aquí. En laboratorio tenemos todos los exámenes que ustedes ya saben que tomamos para
en obstetricia, ¿no? Para la gestación. Hemograma, grupo, factor, orina, acuérdense que es con urocultivo, examen de secreción vaginal que siempre debemos tomar y cultivo endocervical. Fibronectina fetal también se puede valorar y es importante cuando existe en el laboratorio su presencia en valores mayores de 50 nanogramos por mililitro en la secreción cervical incrementa el riesgo de parto pretérmino y su valor predictivo negativo es tranquilizador en un periodo de 15 días. Estriol en la saliva también se puede tomar, tiene un incremento importante de 3 a 4 semanas antes del parto, tanto en pretérmino como a término, ¿no? Son exámenes que completan el diagnóstico. El manejo, ¿en qué está dado el manejo del parto, de la amenaza de parto pretérmino? ¿Cómo evitamos eso? Para el manejo tenemos que utilizar a la tocólisis, a los antibióticos, porque también existe el estreptococo del grupo beta, la maduración pulmonar, que es importante según la edad gestacional que tengamos, y la neuroprotección para evitar problemas de parálisis cerebral en los bebitos. ¿Y a dónde es el objetivo de nuestro manejo? A llegar a las 34 semanas que tenemos la maduración pulmonar. Entonces, no se olviden de ese cuadrito. Tiene que ver el manejo con la tocólisis, los antibióticos, la neuroprotección y la maduración pulmonar, porque nuestro objetivo es llegar a las 34 semanas. Perfecto. Los prematuros de 34, 36 semanas, que es lo que quisiéramos que siempre, si es que hay un prematuro que exista de esta edad, son los que tienen menos complicaciones, son los que suelen pasar en la incubadora solo 24 a 48 horas y generalmente pesan de 1.700 a 2.500, ¿no? Cuando un bebé está de 35 semanas a más, a 36 ya no paramos ese parto, ya no usamos tocólisis porque ya está con la maduración pulmonar ya terminada. Entonces ya dejamos evolución espontánea. Estos son los prematuros leves o prematuro tardío, así se le dice. Son los de mejor pronóstico. Y hemos dicho que el manejo tiene que ver mucho con la tocólisis, porque tenemos que romper la contracción, eso es la tocólisis, romper, toco, contracción, lisis, romper esa contracción, para llegar a esta maduración pulmonar y poder tener a un bebé con éxito en el nacimiento, si es que yo tengo probabilidades de poder tener un bebé de 34 semanas en mi establecimiento. Pero si no lo tengo, esa tocólisis va a servir para que el bebé pueda llegar a la institución donde puedan tener los recursos necesarios para atenderlos. Entonces, retardar el parto al menos 48 horas para la maduración pulmonar y lo otro es el traslado del paciente a un centro especializado. Por ejemplo, yo trabajo en el Instituto Materno Perinatal y ahí hay UCI neonatal, pero hay otros servicios de que no. Entonces, tiene que venir ese bebé de todas maneras hacia el servicio. Entonces, el manejo está dado en eso, en poder hacer la maduración pulmonar y tener ese tiempo para poder de repente trasladar al paciente. Muy bien, entonces el tratamiento es etiológico cuando conocemos la causa, pero eso es importante hacer los exámenes. También tiene que ver mucho la amenaza de parto pretérmino con las caries dentales, que es una infección. Hay varios trabajos de investigación donde se ha desencadenado esta amenaza de parto pretérmino por un foco dentario infeccioso. Tiene que ver con el reposo, la hidratación, el tratamiento tocolítico y la maduración pulmonar que les estoy refiriendo. La dosis y la medicina, el medicamento de primera línea en el manejo de parto pretérmino es el nifedipino. El nifedipino, que es un hipotensor, ese nifedipino es nuestro gran aliado en la atención del parto pretérmino. Y hay estudios que lo corroboran. Entonces, ¿cómo es la dosis? En las primeras 24 horas, 10 a 20 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis. Algunos dicen 4, ¿ya? Entonces, 10 a 20 miligramos cada 20 minutos por 3 a 4 dosis. Y las dosis siguientes son 15 miligramos, 6 a 8 horas por 48 horas. Las 48 horas que necesito para yo poder trasladar al bebé o hacer la maduración pulmonar. Entonces, primera línea, ya hemos aprendido nifedipino. Vía oral, 10 a 20 miligramos cada 20 minutos, completo 3 dosis.
Y después la dosis de mantenimiento, 15 miligramos cada 6 a 8 horas. Muy bien, esa es la primera línea, nifedipino. La nifedipino viene de 10 miligramos y de 20 miligramos. También tenemos otro aliado importante que es los betamiméticos. Disminuyen el parto pretérmino, pero no disminuyen la mortalidad perinatal y aumenta un poquito el riesgo materno, pero es un aliado que tenemos también. Ahí tenemos la ritrodrina y la isoxsuprina. Y otro de las medicinas, de los medicamentos para hacer tocólisis es el sulfato de magnesio, que además de disminuir las contracciones nos realiza la neuroprotección. También existen los AINES, indometacina, con muchas controversias porque la indometacina tiene el peligro de cierre precoz del ductus arterioso. Cuando el bebé tiene más de 32 semanas, no se podría usar, ¿ya? Muy bien. Hemos dicho que primera línea es nuestro nifedipino. El atosiban también existe en el Perú, ya lo tenemos, y es una modificación química de la oxitocina y inhibe muy bien a la hormona a nivel del útero. Entonces causa una inhibición de las contracciones, tiene menos efectos secundarios que los betamiméticos y está considerado también como una opción parecida o igual a nifedipino, solamente que el Ministerio de la Salud no lo tiene para el manejo de parto prematuro. El manejo de la neuroprotección, hemos dicho que es ¿con qué? Con el sulfato de magnesio. ¿Y cuál es el objetivo de esta neuroprotección? Reducir la parálisis cerebral, porque son bebitos muy chiquitos, y las alteraciones neurológicas en este recién nacido. Acuérdense que la parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora. En la infancia, 2 de 3 de cada 1000 nacidos vivos. Y la prematuridad, la prematurez, es el factor de riesgo más importante en esta patología cerebral. ¿Cuándo se usa la neuroprotección? Cuando hay un riesgo inminente de parto prematuro. ¿Y cuándo hay un riesgo inminente de parto prematuro? Cuando tengo ruptura de membranas. Y esta ruptura de membranas con dinámica. Cuando tengo un parto prematuro que está en fase activa, o sea, está con dilatación, 3, 4, 5, ya está aumentando la dilatación, ya sé que va a haber un parto inminente, le pongo neuroprotección. Y cuando hay una indicación médica de sacar al bebé, porque lo tenemos que sacar, porque hay una preeclampsia severa, hay un retardo de crecimiento severo o hay un DPP. Entonces tengo que sacar al bebé. Me acuerdo que tengo que hacer neuroprotección. ¿Con qué? Con sulfato de magnesio. Debe darse entre las 24 y 33 semanas, punto 6 días. O sea, a partir de las 34 semanas ya no. No continuar por más de 24 horas y se interrumpe en el momento del parto. ¿Cómo se usa? Dosis de ataque, sulfato de magnesio, dosis de ataque 4 gramos en 20 minutos y luego 1 gramo por hora. ¿Sí? No nos debemos de olvidar, lo aprendemos hoy día y no nos lo olvidamos. Sulfato de magnesio, dosis de ataque 4 gramos en 20 minutos y luego mantenimiento 1 gramo por hora. No se debe dar a la miastenia gravis, tampoco en la insuficiencia renal severa o cuando hay una paciente con hipotensión o bradicardia grave, no se debe dar. ¿Ya? ¿Qué debo de monitorizar cuando uso sulfato de magnesio? Debo ver el reflejo rutiliano, la frecuencia respiratoria porque hace paro y la diuresis, que tiene que ser mayor de 100 porque también comienza a afectarse el riñón y la mujer no orina. Entonces ya son signos de intoxicación del sulfato de magnesio. Muy bien. Y ahora la maduración pulmonar. ¿Cómo la hago la maduración pulmonar? Con corticoides. El corticoide especial para la maduración pulmonar es el betametasona. Así como la primera línea para la amenaza de parto pretérmino es el nifedipino, la betametasona es el especial para la maduración pulmonar. ¿Cuánto usamos? 12 miligramos en 24 horas, intramuscular, no es endovenoso, intramuscular por 2 administraciones, o sea, por 2 puestas. De nuevo, 12 miligramos por 24 horas, intramuscular por 2 dosis. Hay mayor reducción del síndrome de distrés respiratorio que la DEXA. Pero de repente no tenemos betametasona y tenemos DEXA. Entonces, ¿cómo usamos? 6 miligramos cada 12 horas, hacemos los 12, intramuscular por 4 administraciones. Dice que hay mayor incidencia de sepsis puerperal que la betametasona según los trabajos de investigación. ¿Y cuándo voy a hacer la maduración pulmonar?
hasta antes de las 34 semanas. Cuando ya llegué a mayor de 34 semanas, ya no haré la maduración pulmonar, desde las 26. Y el manejo con antibióticos es para el estreptococo del grupo beta. El estreptococo del grupo beta, acuérdense que está en la vagina y también en el recto. Entonces, el bebé pasa por allí, puede tener graves consecuencias, tanto respiratorias, intestinales, que pueden causar una sepsis. Entonces, se debe administrar tratamiento en casos de fiebre durante el trabajo de parto, ruptura prematura de membranas de igual o mayor de 18 horas, bacteriura positiva a ese estreptococo, antecedente de un hijo anterior por cese neonatal, y se interrumpe el tratamiento siempre y cuando el parto sea inminente. Y el estreptococo grupo beta es como cualquier estreptococo muy sensible a todas las penicilinas, es muy fácil de usar, ¿no? Todos los esquemas de penicilina benzatínica, penicilinas, amoxicilina, clindamicinas. Se dice que la profilaxis con antibióticos en mujeres con membranas íntegras y sin evidencia de infección no está justificado. A veces se usa clínicamente eh, por experiencia, pero no está justificado con evidencia científica. ¿Qué es controversial? El manejo de la tocólisis de mantenimiento, ¿no? Yo la dejo 2 semanas con mantenimiento con nifedipino. Es un poco controversial. La mayoría de los esquemas dicen que es solamente para poder poner la maduración pulmonar. Entonces, no se debe dejar de mantenimiento. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces tenemos, ustedes van a ver en los casos que está con nifedipino, sí de mantenimiento y tiene 2, 3, 4 días. ¿Por qué? Porque no hay cupo en la UCI neonatal y preferimos seguirla con mantenimiento porque no hay cupo y el bebé puede desencadenar el parto y es un bebé muy pequeñito. Cuando los bebés tienen 26, 25, 28 semanas, son muy pequeñitos. Entonces van a ver ustedes que no hacemos lo que se hace obligatoriamente en los otros protocolos y seguimos con el mantenimiento. Otra de las cosas que da mucho resultado por evidencia científica es la progesterona. Es muy buena para la amenaza de parto pretérmino. Y es controversial, como yo les digo, eso del mantenimiento con nifedipino. La progesterona para algunos dicen que no da resultado, pero clínicamente nosotros que tenemos mucha amenaza de parto pretérmino, especialmente en adolescentes, tiene buenos resultados. Usamos progesterona micronizada, o sea, progesterona bioidéntica. Eso se usa 200 miligramos hasta cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. ¿Por cuánto? Por 5, por 10, por 15 días. No se recomienda la tocolis mantenimiento una vez controlada la amenaza de parto pretérmino. O sea, si ya no tengo contracciones, no debería dar. Es una recomendación tipo A. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? ¿Dónde no hago tocólisis? Cuando hay muerte fetal intraútero, porque yo no tengo que ya parar eso, sino al contrario, hacer que el bebé salga. Cuando tengo una preeclampsia severa, una eclampsia, ¿qué tengo que hacer? Que termine el embarazo. Cuando hay anomalías fetales incompatibles con la vida, no debería estar yo haciendo que el bebé se quede adentro. Cuando hay una hemorragia materna con estabilidad hemodinámica, tengo que terminar el embarazo. Cuando hay una infección intraamniótica, una corioamnionitis, que me está diciendo que puede haber una sepsis no solo del bebé, sino de la mamá, ya no tengo que conservar esa gestación. Esas son las contraindicaciones maternas a la tocólisis, no se olviden. ¿Y la vía de parto? Ya. Si es menos de 26 semanas, voy a elegir la vía vaginal. Los estudios dicen que un bebito menos de 26 semanas, 25, 24, 23, va a tener las mismas probabilidades que un bebé que tenga 32, 33, 34 semanas. Entonces, por gusto haría una cesárea. Entonces, vía vaginal en las menores de 26. Pero cuando este bebé es mayor o igual a 32 semanas, también es vía vaginal. Solamente cesárea si tiene de 26 a 31. De 26 a 31. Parece que el parto vaginal puede producir mayor problema de el trauma en la cabeza fetal, en las partes fetales, el trauma del mismo parto, puede haber desprendimiento prematuro de membranas.
todo eso. Entonces, si es de 26 a 31, prefiero la cesárea. Si es mayor o igual a 32, vía vaginal. Y si es menos de 26, también va a ser vía vaginal. O cuando haya condiciones fetales obstétricas agregadas, se debe hacer una cesárea. Puede ser que yo tenga un bebito de 33 semanas que sea para parto vaginal, pero es una preeclampsia severa, que yo no puedo demorarme 24, 48 horas en tener el parto porque la mujer está con una preeclampsia severa y de repente va a terminar convulsionando. Entonces tengo que hacer cesárea. ¿Ya? Muy bien. Medidas preventivas, planificar la gestación, control prenatal, salud integral, la salud mental, porque tiene que ver mucho también con la estabilidad emocional, esto de las contracciones uterinas. Diagnóstico y tratamiento de la bacteriología sintomática, eliminar hábitos nocivos, reducir el estrés, intervención nutricional. Las pacientes tienen mucha anemia y la anemia tiene que ver con la amenaza de parto pretérmino. Adecuado control prenatal. Acuérdense que el primer trimestre es la oportunidad de hacer todos los exámenes importantes para el éxito de la gestación. ¿Ya? La pirámide invertida, ya no el último, sino el primer trimestre. E inclusive puede haber un cerclaje cervical si nosotros diagnosticamos que hay incompetencia. Entonces, a partir de las 16 semanas podemos cerrar ese cuello y la paciente poder tener un embarazo más de 34 semanas y el bebé salir en buenas condiciones. Muy bien, vimos el bebito pequeño que tiene que ver con la probabilidad de que este bebé llegue a una maduración pulmonar para que tenga mejores condiciones y disminuya la mortalidad. ¿Cuál es esa edad gestacional? Las 34 semanas. Entonces yo en la amenaza de parto pretérmino tengo que saber muy bien qué debo hacer, cuál es el manejo, la tocólisis y la maduración pulmonar, no se olviden. Y ahora vamos a ver el otro lado. ¿Qué pasa cuando el bebé no quiere salir? Llega a las 41 semanas y no sale. ¿También habrá problemas? No, la mayoría antes decía que no. La mayoría decía, no, si tiene 40, 41, 42 semanas, no es lo mismo que un bebé pequeñito. No, sí, si se queda más tiempo también tiene problemas. Fíjense, la importancia de la prolongación del embarazo ya fue puesta de manifiesto por Valentine desde 1902, por asociarse a un mayor riesgo tanto perinatal como materno. Clifford reconoció que el embarazo prolongado podía resultar en una restricción de crecimiento al describir el síndrome postmadurez con disfunción placentaria. ¿Qué pasa en el embarazo prolongado? La placenta es la que se envejece. Y si la placenta se envejece, hay hipoxia. Y si hay hipoxia, va a haber sufrimiento fetal. Su verdadera incidencia no se desconoce, pero se cree que está más o menos en el 10% de todos los embarazos, ¿no? Con un rango de 4 a 14. La mortalidad perinatal aumenta 2 veces más a la semana 42 y 4 a 6 cuando pasamos la 42 en la 43. ¿Se dan cuenta? O sea que tiene mortalidad perinatal alta. Se usará el término de embarazo prolongado para referirse a las gestaciones de más de 42 semanas de duración. La definición del límite superior es algo a veces arbitraria o imprecisa. La definición estándar es de 42 semanas completas de gestación, 294 días, desde el primer día del último periodo menstrual. ¿Ya? Por eso es que el Comité de Opinión en el 2012 se unió para redefinir las, la definición de embarazo a término, digamos, para uniformizar, porque vieron que los resultados neonatales adversos es baja cuando se tiene 39 semanas, punto 7 días de gestación, y cuando tienen 40 semanas, 6 días de gestación. Entonces, cuando ya es menos de 39 o más de 40, hay ciertos riesgos. Entonces definieron el término así, fíjense. Es esta opinión de expertos, dado por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, es lo que nosotros usamos y lo que ustedes deben de conocer. Embarazo temprano, término temprano. ¿A qué le llaman término temprano? Desde las 37 hasta las 38 semanas, 6 días.
Término completo, desde las 39 hasta las 40, 6 días. Término tardío, ya es tardío aquí. 41 a 41, 6 séptimos. Y el posttérmino definido completamente como los 42 semanas hasta 7 días o más. ¿Ya? Entonces hay definiciones de término temprano, término completo, término tardío y posttérmino. ¿Cuáles son los factores de riesgo, así como vimos la amenaza de parto pretérmino? ¿Cuáles son los factores de riesgo acá en el posttérmino? Antecedente de un embarazo posttérmino anterior, antecedentes obstétricos que me hagan retrasar esa gestación. De repente he tenido un montón de amenazas de parto pretérmino al inicio y hemos tenido muchas tocólisis y ese músculo del útero ya quedó insensible, o sea, muy anémica o no tiene proteínas, entonces ese músculo no se va a contraer. La sulfatasa placentaria tiene que ver con la contracción uterina y con la maduración de la placenta. Esa placenta se madura antes de tiempo y si se madura antes de tiempo nos va a dar menos oxigenación al bebé y el bebé llega a las 42 semanas y puede tener un problema de retardo de crecimiento intraútero o ser gordito, pero gordito en grasa, no en vitalidad. Cuando es muy obesa, también es un factor de riesgo del embarazo prolongado. En la raza negra se da más. La edad materna, los extremos, más en los extremos mayor de 35 años, también es un factor de riesgo para embarazo prolongado. Y cuando hay un problema cerebral que no desencadene, que a las 40 semanas comience el bebé a accionar su cortisol, su estriol y comience a activarse para las contracciones uterinas. Por ejemplo, cuando un bebito no tiene cerebro, como la anencefalia, también los embarazos pueden demorar hasta 43 semanas si nadie se da cuenta. Ya, entonces la etiología tiene que ver con la sulfatasa placentaria, que existe de las 6 semanas en el citotorfoblasto, tiene que ver con las prostaglandinas y las colagenasas del cervix propio, tiene que ver con el mismo feto, su maduración cerebral, si hay defectos congénitos, tiene que ver con la misma musculatura uterina, ¿no? Sus prostaglandinas, las inmunoglobulinas, y eso tiene que ver con la nutrición y la anemia, y si estas membranas se han roto o no, que tiene que ver con las infecciones. El diagnóstico. El término embarazo prolongado representa un diagnóstico basado en la mejor estimación disponible de la duración de la gestación al momento del parto. Entonces acá es vital la fecha última regla y la comprobación de esa edad gestacional. El diagnóstico óptimo de edad gestacional es entorpecido por la incertidumbre de fechar el embarazo. No se acuerdan de la fecha última regla los chicos, las chicas, las señoras. Yo digo chicas porque veo adolescentes, pero no se acuerdan. ¿Cuándo fue tu fecha última regla? Ay, a ver, el primero, el 15, el 2, así están, ¿no? Los métodos clínicos son inferiores para determinar la edad gestacional en comparación con la ultrasonografía temprana. Esta es la que nos ayuda. La ultrasonografía, o sea, la eco temprana. Decir temprana es primer trimestre. La determinación de la edad gestacional por ecografía temprana resulta una disminución del número de embarazos prolongados, porque voy a saber bien cuál es su fecha última regla. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? Ajustar la edad gestacional, según FUR, a la determinación ecográfica del primer trimestre. Ese es el gol estándar para poder yo confirmar la edad gestacional. ¿Cómo la confirmo entonces? La fecha última regla relacionada a la primera ecografía del primer trimestre, 12 semanas. El objetivo es disminuir la mortalidad asociada y reducir el riesgo de intervenciones innecesarias. Porque si yo no sé fecha última regla, estoy calculando mal. Entonces puedo tener un bebé que ya tenga 41 semanas y yo sigo diciendo que tiene 37 o 38. En pacientes con ciclos regulares, último
último periodo regular menstrual, sin antecedente de anticonceptivos en los últimos 3 meses, ni de lactancia, se toma el primer día de la última menstruación. Acá, ¿qué quiero decirles? Que es importantísima la historia clínica. Fecha última regla, perdón. Tengo que preguntar, ¿está usando métodos anticonceptivos? ¿Usted ha tenido un bebé antes? ¿Cómo toma ese último día de la regla? ¿Desde el primero o desde el último? Ojo, esa es la historia clínica. Predictores. Dicen que hay predictores que producen eh, identificados predictores independientes de mortalidad perinatal. Así como el pequeño para la edad gestacional es un predictor, también lo es el grande para la edad gestacional y la edad materna. Edad materna más de 35 años, un factor de riesgo para embarazo prolongado y predictor de mortalidad. Es significativo la mortalidad perinatal en un bebé de 41 semanas y mucho más si llega a las 42 o 43. La restricción de crecimiento intraútero se asocia independientemente con una tasa de mortalidad alta en las gestaciones prolongadas. ¿Ven? Muy bien. Entonces, la mortalidad materna tiene que ver con la mayoría de casos que puede haber un trauma producido porque sea macrosomía. Avanzó tanto la gestación, llegué a las 41, casi 42, y el bebé está muy grande. Si esa placenta ha podido ser suficiente para esta gestación, el bebé sigue creciendo, ¿ya? Y tener un trauma por eso. También puede haber distocias, lesiones perinales, rupturas, desgarros, distocia de hombros y tener que hacer una cesárea, que tiene 2 veces mayor probabilidad de morbilidad. No es que es un juego, una cesárea, ay, qué rápido, pero y ya está. No, la cesárea también tiene problemas porque se puede infectar, porque se puede lesionar un vaso, lesionar la vejiga, lesionar el intestino. Entonces hay morbilidad por un embarazo postérmino. Y el oligohidranio, ¿se acuerdan que estudiamos ya? Cuando el embarazo sigue aumentando, la placenta se va haciendo insuficiente y si hay menos oxígeno, el bebé entra en hipoxia y el bebé orina menos. ¿Sí? De esa placenta hay una redistribución de flujo. Fíjense, el oligohidranio es definido como un índice de líquido amniótico menor o igual al percentil 5 para la edad gestacional. Tiene una incidencia de 8,5 hasta 15%. Los valores bajos del líquido amniótico pueden relacionarse con pobre función placentaria. Nicolaides, que es un estudioso de medicina fetal, nos dice que cuando hay hipoxia fetal, hay redistribución del flujo sanguíneo. Y cuando hay redistribución del flujo sanguíneo, hay disminución de la perfusión renal y disminución de la producción de orina, por lo cual se causa el oligohidranio. ¿Y por qué produce esto? Porque es así, ¿no? Todo el oxígeno se va a ir ¿a dónde? Para el cerebro, ¿no es cierto? Para el cerebro. Entonces comienza a haber esta disminución de la producción de orina, el oligohidranios. Entonces el oligohidranios es un círculo vicioso. Oligohidranios, compresión de cordón porque hay menos líquido, hipoxia, y si hay hipoxia, sufrimiento fetal. La hipoxemia fetal podría causar relajación del esfínter, porque hay hipoxia, se relaja el esfínter del bebito y sale el meconio. Y si sale el meconio y él se lo traga, síndrome de aspiración de meconio. El meconio es irritativo, acuérdense. Pero también puede haber macrosomía, que se define como un peso mayor a 4 kilos o un percentil mayor o igual a 90. Ahora la COG ha definido 4.500 o más como macrosómico, que es muy grande ya. Acuérdense que es la Escuela Americana de Obstetricia y Ginecología, entonces allí la gente es bien grande también, ¿no? Pero en países como el nuestro seguimos nosotros hablando de riesgo de un bebé grande en mayor de 4 kilos o cuando está en su percentil 90 o más para la edad gestacional. La posibilidad de que este problema aparezca aumenta si la madre es obesa, claro, puede tener diabetes, ¿no es cierto? Diabetes mellitus gestacional o tener diabetes antes. Las consecuencias, obstrucción del trabajo de parto, trauma durante el nacimiento, distocia de hombros, o sea, no sale muy gordito, eso se llama distocia de hombros. ¿Y qué pasa? Él trata de salir de todas maneras por el canal de parto y ¡pa! Se rompe su clavícula. Es terrible. O si no, hay alteración del plexo braquial. Y esos son lesiones que pueden durar toda la vida. No lo vemos de bebito, pero después cuando crece el bebito, ahí se ve, ¿no?
La circunferencia abdominal fetal mayor de 36 sugiere macrosomía, o sea, 360 milímetros dice estar la circunferencia. ¡Oh! Es bien grande. Una altura mayor de 40 en una mujer no obesa sugiere también macrosomía. Cuando la altura uterina es mayor de 36, ya estamos pensando en grande para la edad gestacional, ¿no? Siempre debe ser el peso con la edad gestacional. Y hemos dicho que puede haber sufrimiento fetal, claro. La incidencia de sufrimiento fetal puede alcanzar la tercera parte de los embarazos prolongados, bastante. La causa de hipoxia fetal hay que buscar la insuficiencia placentaria. Claro, hay hipoxia fetal, ¿por qué? Porque la placenta ya no es suficiente, ya pasó mucho tiempo, ya dijo la placenta, ya no voy más, porque se está pasando el tiempo y no sale el bebito. Se manifiesta clínicamente mediante los oligohidramnios, el meconio, alteraciones de frecuencia cardíaca, y si tomamos una ecografía, los dobles alterados, el Doppler alterado de la vena umbilical, de la arteria cerebral media, ya llegó al cerebro del bebito, ahí ya hipoxia total, ya tenemos que sacarlo. ¿Cuándo hay aspiración de meconio? Algunos fetos pasan meconio en respuesta a la hipoxia. En embarazos prolongados, la incidencia del paso de meconio es mayor al 25%. Fíjense, cuando hay embarazo prolongado, tienen el 25% de probabilidad que tenga una aspiración de meconio. Una complicación asociada es oligohidramnios y el meconio será menos diluido, espeso y se queda en la tráquea del bebé y se puede aspirar hasta el pulmón. El meconio espeso obstruye el tracto respiratorio. En adición al meconio, bloquea la acción del surfactante para reducir la tensión superficial e interfiere con la función pulmonar y el bebito se ahoga. La insuficiencia placentaria, la reserva placentaria comprometida puede ocasionar pobre crecimiento fetal. Al contrario, ¿no? Cuando hay insuficiencia placentaria, ya no crece más bien. El bebito adelgaza, se pone chiquito, retardo de crecimiento. Pérdida de grasa fetal y el glicógeno. Paso de meconio, disminución del movimiento fetal, disminución del líquido amniótico, frecuencia cardíaca fetal no reactiva, desaceleraciones, todo lo que ya ustedes están aprendiendo. Desaceleraciones, hipoxia, acidosis y el bebé puede salir inclusive muerto por un embarazo prolongado. Entonces, esta placenta, cuando ya llega a su máximo, en vez de estar creciendo, ya comienza a disminuye su grosor, se hace insuficiente. Y ahí es donde el bebé tiene el oligohidramnios, retardo de crecimiento intraútero y puede entrar en sufrimiento fetal. Entonces, para el diagnóstico, estimación de la edad gestacional corroborada con la eco, hospitalizar y realizar una ecografía obstétrica si tenemos medicina fetal en medicina fetal, porque es importante que nos dé la medición del líquido amniótico, el perfil biofísico y los Doppler. Puede haber una inducción del parto a la semana 41, claro, cuando todavía las pruebas de bienestar fetal del bebé nos dicen que está bien. Entonces, si yo le hago un monitoreo fetal estresante, que es una prueba de trabajo de parto, y me sale que el bebé pasa esa prueba exitosamente, yo puedo inducir el trabajo de parto. ¿Con qué? Con algo que me produzca contracciones, que es la oxitocina o el misoprostol, que es una prostaglandina E1. Y la cesárea se va a hacer cuando ya hay compromiso en la parte obstétrica. Cuando el ILA, ¿se acuerdan? Índice líquido amniótico es menor de 5, cuando el cervix es desfavorable, no tiene para parto vaginal, cuando la altura de presentación está en -4, acuérdense de eso, está alta la cabeza, cuando el peso fetal es alto, es macrosómico, o cuando hay al revés un retardo de crecimiento intrauterino severo, cuando hay una inducción fallida, ya le puse oxitocina, le puse misoprostol y pasaron 24, 48 horas y nada, y cuando hay, claro está, presencia de meconio o alteración de la frecuencia cardíaca, ¿qué voy a hacer? Una cesárea. Listo. Y ese es el algoritmo para terminar, confirmar la edad gestacional. Acuérdense, ecografía de primer trimestre, entre 41 semanas a 41 séptimos, hospitalizar. Pruebas de bienestar fetal, pruebas de perfil biofísico, ecodoppler y monitoreo fetal electrónico. Sería estresante, ¿verdad? Porque yo quiero una prueba de trabajo de parto. Yo quiero ver cómo se comportan los latidos cardíacos fetales con la contracción uterina.
Esta evaluación fetal puede ser 1 o 2 veces por semana y tengo que valorar mucho las condiciones obstétricas, porque todo puede estar bien, pero el bebé está la presentación alta o es estrecha o el bebé es muy grande, entonces ya no va a parto vaginal, ¿no? Cuando esto es desfavorable, va a cesárea. Y las complicaciones, no se olviden, insuficiencia placentaria, oligohidráneos, va a sufrimiento fetal. Muy bien, chicos, esa es la clase de hoy día en cuanto a amenaza de parto pretérmino y embarazo prolongado. Entonces, tienen que recordar, porque va a haber casos clínicos donde se pregunte sobre la fisiología de este embarazo de parto, qué hace si una dilatación está en 1 centímetro, 41 semanas, 6 días, la cabeza está alta y el bebé pesa 4 kilos 100. Y van a venir las definiciones de qué hacer o qué es lo que se puede hacer con un embarazo con 41 semanas y todas las condiciones obstétricas favorables. Por ahí le ponen que el Doppler está normal, que el monitor fetal estresante también. Entonces ustedes escogen la alternativa. Y en la amenaza de parto pretérmino es importante que ustedes tengan fijo lo de la tocólisis y cuáles son las medicinas que se usan y qué se usa para madurar un pulmón de bebé. ¿Cuáles son esas dosis de betametasona o de dexametasona? ¿Ya? Muy bien, chicos, eso es lo que les quería contar el día de hoy. Y si hay alguna pregunta, y si no hay, nos vemos, creo que el lunes, en otra clase. Ya se quedaron dormidos todos. No, doctora, muchas gracias. Está bien. Ya, chicos, entonces, muy buenas noches, descansen, que hoy día ha sido un día agotador para ustedes y estresante, así que mañana es otro día, nuevos ímpetus y nuevas cosas vendrán, ¿ya? Buenas noches, cuídense. Hasta luego, doctora. Chao.